Hola, sean todos bienvenidos a otro video de ajedrez para aficionados. En esta ocasión estaremos analizando una interesante variante dentro de Londres. Variante que si pones en práctica podrás ganar muchas partidas online y también en partidas presenciales si la usas a modo de sorpresa también te puede ser muy beneficioso. Sin más, la variante comienza con D4, el peón dama, caballo F6, alfil F4, planteamos el Londres, D5. El orden de jugada aquí puede ser también al revés. Las negras también pueden empezar primeramente con D5 y luego caballo F6. En esta posición vamos a hacer E3. Conocemos que esta jugada alfil F4 y E3 es el Londres acelerado. Y normalmente esperamos que las negras nos jueguen de forma natural con E6, es lo que esperamos, ¿verdad? Y seguir con caballo F3 y los planes habituales del Londres, por ejemplo, contra C5, C3, jugar con alfil D3, caballo E2, custodiar la casilla de E5, es lo que normalmente esperamos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las piezas negras, en vez de jugar naturalmente, quieren atacarnos rápidamente en plena apertura y provocarnos dificultades? Por ejemplo, si las piezas negras contra E3 nos hacen C5, ¿qué sucede aquí? Bueno, aquí sucede algo. Si jugamos natural, como haríamos, por ejemplo, C3, como es lo habitual del Londres, las negras no pudieran hacer la siguiente jugada. Dama B6, ahora nos atacan el peón de B2, ¿verdad? Podríamos continuar con dama B3, cambiando la dama, ya no es lo que queremos, ¿verdad? En el Londres, lo que queremos en el Londres normalmente es realizar un ataque. Aquí luego de C4 se podría continuar con dama C2 y caemos en una posición un poco incómoda según mi forma de verlo. Por ejemplo, las negras podrían seguir con G6, caballo F3 por parte de la blanca, alfil F5, dama C1 y por lo menos en mi caso no es lo que me gusta en estas posiciones para jugar en Londres. Por eso es que les traigo esta variante interesante contra esta jugada del negro, la jugada 3 del negro C5. Y es la jugada D por C. Esta jugada muchos jugadores no la van a esperar. De hecho, en ocasiones cuando la juego online y la hago, siempre piensan un tiempo, unos segundos. D por C. Ahora, la respuesta más natural según los datos de Lichess en esta posición es caballo C6. No es una mala jugada, se está amenazando hacer E5. Es lo natural que haríamos. Aquí, ¿cómo seguirían las blancas? Bueno, alfil B5, muy importante, clavando el caballo de C6, evitando el golpe de E5, ¿verdad? Aquí las negras podrían jugar naturalmente y hacer la jugada E6. Ahora se ataca el peón de C5, no pasa nada. Podríamos seguir con B4, no vamos a dejar que nos capturen dicho peón. Las negras podrían seguir con A5, atacando ahora la forma clásica de atacar esta estructura. C3, aún así defendemos. Notemos que el peón de B4 no lo pueden comer. El caballo de C6 está clavado. Sigue la partida, alfil D7. Y ahora sí se nos está amenazando hacer A por B. Entonces, dama B3. Aquí estamos viendo incluso las mejores jugadas que puede hacer el negro en esta posición. Caballo 4, F3, caballo F6 y caballo E2, seguido de A4, aunque también estamos en un momento X haciendo alfil por C6. Esta posición, al final en esta posición tenemos peón de ventaja, las blancas no están bien, el módulo da 0.3. Es una posición muy jugable. Ahora bien, esto en este caso de esta respuesta de las negras contra esta variante que mostramos, E6. Pero también en esta posición, las negras suelen hacer la jugada dama A5. Sí, dando jaque y amenazando capturar al alfil. ¿Cómo seguiríamos contra esta jugada? Bueno, caballo C3, caballo B4. Increíblemente en Lichess, en los datos de las partidas, esta es la jugada que más hace el negro en esta posición. Y realmente es una jugada mala. ¿Por qué lo decimos? Bueno, ya en plena apertura las negras quedan perdidas. ¿Con cuál jugada? Con dama por D5. Ahora si se está amenazando el caballo de D4. Si las negras capturan en C3, sencillamente alfil por C6 jaque, B por C, dama por C6, rey D8, porque si se cubre de alfil, dama por A8 y bueno, perdería enseguida también las negras, ¿verdad? Y bueno, ahora la jugada admiración de B4. Desviamos la dama, que tiene que capturar el peón,
y mate en plena apertura. Esta es una de las variantes, pues sencillamente muchas partidas terminan de esta forma, con la jugada caballo E4. Normalmente las negras se equivocan mucho en esta posición. Otra jugada que suele hacer el negro en la posición anterior, en vez de caballo E4, es la continuación E6. Contra esta jugada, ya que nos están amenazando capturar el peón de C5, vamos a hacer A3. No se lo vamos a permitir. Ahora amenazamos a hacer B4, provocando una pinza si nos capturaran dicho peón. ¿Cómo podrían seguir las negras? Bueno, podrían hacer caballo E4, seguiríamos con caballo G E2, si caballo por C3, caballo por C3, alfil D7 en este momento. Bueno, seguiríamos entonces con enroque y vamos a hacer pronto la jugada B4, quedándonos con un peón de ventaja. Quedaríamos muy bien. De hecho, en esta posición el módulo da 1.8 de ventaja para las blancas. Ahora bien, veamos la mejor posibilidad que tienen las negras en esta posición. Una jugada que no todos los jugadores encuentran, y más cuando no dominan dicha línea, es la jugada A6. Vamos a hacer la jugada A6. Contra esta jugada, ahora sí, nos están amenazando el alfil de B5. Hay que hacer alfil por C6, jaque, B por C6. Y vamos a hacer dama D4. No vamos a dejar o vamos a tratar de impedir que nos coman el peón de C5. En esta variante las negras sí lo recuperan, pero aún así vamos a quedar en una posición muy buena. Vamos a ver. E6. Se amenaza capturar el alfil el peón de C5, perdón. Y ahora B4. No lo vamos a permitir. Dama A3. Caballo G2. Desarrollando nuestras piezas. Notemos que estas son las mejores jugadas por parte de las negras. O sea, tienen que dominarla para quedar en esta posición. De lo contrario, quedan con un peón de menos y pueden quedar prácticamente perdidas. A5 es la mejor jugada en esta ocasión. B5, ya así no nos queda de otra que devolver el peón. Alfil por C5. Dama 4. Y aquí las negras tienen dos posibilidades. En primer lugar, si dama por A4, que no sería lo mejor, seguiríamos con caballo por A4. Ahora amenazamos al alfil de C5. Alfil jaque, C3. Si C por B, C por B, B por A, B5. Y nos encontramos en una posición interesante. Contamos con un peón pasado. El alfil también, nuestro alfil está por fuera de la cadena de peones. Tiene mucho juego, está controlando la casilla B8 y estamos muy bien. Ahora bien, otra posibilidad en vez de dama por A4 sería la jugada natural de enroque. Continuaríamos con B por C6, alfil A6, torre B1 y nos encontramos en una posición perfectamente jugable. Contamos con un peón en C6, aunque es cierto que las negras tienen pareja de alfiles. Tenemos mucho juego. Considero que esta posición es muy jugable por parte de las blancas y tenemos muchas posibilidades. Notemos que es la mejor variante que tiene el negro en esa posición. Ahora bien, volviendo al inicio, en el momento que capturamos el peón, la jugada más común, como decíamos, era caballo C6. También las negras pueden plantear hacer la jugada dama A5 para recuperar rápidamente el peón. Es una posibilidad. ¿Cómo vamos a continuar? Bueno, caballo C3, no hay problema. Desarrollamos una pieza. Dama por C5, bueno, ahora sí se nos capturó el peón. Pero ahora vamos a hacer una jugada muy interesante, caballo F3. Y estamos invitando a las negras, sobre todo a los jugadores con piezas negras que les gusta mucho atacar, a que cometan un error. Sí, en esta posición las negras pueden cometer el error de la jugada alfil G4. Aparentemente esta es una jugada buena. Está clavando el caballo, le está dando la posibilidad al negro, ¿verdad? Tal vez de que cuando salga el caballo de B8, la torre vaya de 8. Puede ser. Sin embargo, ya en esta posición las negras quedan completamente inferiores. Con la siguiente jugada. Alfil por B8. Una jugada poco común. Vamos a eliminar este caballo de B8. Estamos entregando nuestro alfil, que es muy bueno, por un caballo que no se ha desarrollado, ¿verdad? Una jugada aparentemente mala, pero es que hay un tema táctico aquí. Torre por B8. Y ahora alfil B5, jaque.
Obligamos prácticamente a las negras a hacer alfil de 7, ya que mover el rey, dejar el rey en el centro del tablero no sería algo bueno. Alfil por D7, caballo por D7, y entonces en este momento las negras pierden un peón con dama por D5. Peón de menos, están prácticamente obligadas a hacer dama por D5, caballo por D5, y casi que estamos pasando a un final con peón de ventaja. Hemos quedado prácticamente ganados en plena apertura. Bien, en la posición anterior, en vez de alfil G4, también las negras pueden hacer otra jugada, que increíblemente son muchos los que la juegan en lichess y quedan perdidos en el momento. Es caballo C6, mala jugada. Continuamos con caballo B5 y prácticamente es imposible detener el jaque en C5. Si E5, caballo por E5, caballo por E5 y alfil por E5 y el golpe en C7 es inevitable, las negras quedan perdidas. Esta es otra variante que suelen hacer, otra jugada que es otro error que suelen cometer las negras en esta posición según los datos de lichess. Bueno, aquí realmente la mejor jugada por parte de las negras sería A6. Continuaríamos entonces con H3, evitando la molesta clavada del alfil ya en esta ocasión. Caballo C6, alfil D3, E6. Estas son algunas jugadas, ¿verdad? Enroque, alfil G7. Y en esta posición haríamos A3. Y es una posición perfectamente jugable. Notemos, para esto las negras tendrían que saber el orden exacto o las mejores jugadas. Algo que en juegos online no es tan fácil. Bien, volviendo a la posición del comienzo cuando capturamos el peón, otra posibilidad que hacen las negras comúnmente, según los datos de lichess, es E6. Continuaríamos ¿cómo? Con B4, siempre defendiendo el peón de C5. Aquí sí, A5, la respuesta habitual para atacar dicha formación, como decíamos, C3, si A por B4, C por B4, y en este momento muchos se equivocan en lichess y hacen B6, sí. Y esta jugada ya deja completamente inferior a las negras, una desventaja de hasta 1.8. ¿Cómo? Bueno, con la siguiente jugada. Alfil por B8, una jugada muy común en esta variante que hemos estado analizando. Torre por B8, eliminamos este caballo y ahora la jugada alfil B5, jaque, admiración. Única jugada prácticamente alfil D7, porque lo otro sería mover el rey y dejar el rey en el centro del tablero. Y entonces C6, si alfil por B4, no pasa nada, caballo D2, y ahora las negras tienen obligado que entregar la pieza, entregar el alfil, ya que si retiran el alfil, un jaque al descubierto le haría perder la dama. Entonces deben hacer alfil por C6, y luego de alfil por C6, las blancas quedan ganadas. En esta variante que estamos analizando, también las negras luego de B4 y A5 y C, en vez de hacer la jugada B6 que analizamos, también pueden hacer la continuación caballo C6 y caeríamos ya en una de las variantes que analizamos al principio, alfil B5 por transposición. ¿Qué sería lo mejor entonces aquí para las negras en este momento? Bueno, si luego de C3, en este momento pueden hacer la jugada alfil D7, que es la mejor jugada para evitar este jaque molesto en B5, ¿verdad? Ahora, también caballo D2 podríamos hacer A por B4, C por B4, esta es la mejor continuación para las negras en esta posición. Ahora sí, B6, ya no está el jaque en B5, C por B, alfil por B4, alfil C7, dama E7, caballo F3, enroque y alfil E2. Y esta es una posición muy interesante. Tenemos un peón pasado. Pudieran las negras llegar a capturarlo si lo atacan, pero también el alfil C7 está siendo un poco molesto. De modo que si nos enrocamos rápidamente, podemos ponerla a jugar los peones ahí en el flanco dama, que de hecho tenemos peón de ventaja. De modo que me parece una posición muy interesante y buena para las blancas. Pues bien, esta es la interesante variante que les traía en el video de hoy. Te recomiendo que la pongas en práctica en tus partidas online y verás los buenos resultados. También, como decía al principio del video, si la deseas usar en partidas de torneo, siempre a modo de sorpresa. También antes de culminar, quería decirte que hay otra variante interesante que pudieran hacer las negras contra esta continuación que pudiera ser un poco molesta. Cuando jugamos D4, alfil F4 contra esta jugada caballo F6, está directamente la jugada C5.
puede ser un poco molesta, pero tenemos una variante muy interesante contra la misma. Si lo deseas, puedo abarcar esta variante en un próximo video junto a otra variante de las negras cuando nos hacen D5, alfil F4, Londres acelerado, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en este video. Y luego la jugada C5. También para esta variante tenemos una interesante continuación, así que déjame ahí escrito en los comentarios si te interesa, si quieres que haga un video tratando estas dos variantes. Te recomiendo, te digo como siempre, te suscribas al canal para que puedas obtener o tener acceso a nuevos videos. Y nos vemos en un próximo video de ajedrez para aficionados.